Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Para continuar con nuestra última plática, va a ser a cargo del doctor José Antonio Cuarón, la cual tiene el nombre como consideraciones en torno a la nutrición que influyen en el desempeño de la hembra reproductora. El doctor es investigador titular del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Fisiología y Mejoramiento Animal, INIFAP, Ajuchitlán, Querétaro. Médico veterinario egresado de la UNAM con maestría y doctorado en nutrición animal en la Universidad de Illinois. A lo largo de su carrera ha estado involucrado como investigador y académico en diferentes instituciones como INIPSAC, CONACYT, UNAM y Universidad de Illinois. Autor de más de 120 artículos, notas de investigación, capítulos en libros y artículos de divulgación en México y en el extranjero. Autor de más de 200 ponencias a nivel nacional e internacional, más esta. Le damos la bienvenida al doctor. Por favor, doctor, adelante. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Hemos visto fotos muy bonitas en el curso de la tarde. Ahí les dejo algunas para competir. Pero bueno, creo que no es el tema que vamos a tocar. Lo que sí vamos a hacer es seguir las instrucciones que me dieron para contribuir efectivamente a lo que es la 24 semana Previtep. Y ahí está mi primera aportación, por si no lo han visto. Está bonito, ¿no? Lo segundo es que vamos a hablar de cerdos, ¿sí? Ya las aves ya pasaron. Hoy vamos a hablar de cerdos, o es un poco diferente y hay que tener un poco de cabeza. Ahora, mis amigos de Previtep me ayudaron con el título. El título es lo más amplio que ustedes se puedan imaginar. Todo lo que ustedes quieran ahí cabe. Todas las inquietudes que tengan ahí están. Y vamos a ver qué desahogamos. Pero yo no quiero hablar de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de lo que ustedes quieren que yo hable. Pero si no me lo dicen, pues difícilmente nos vamos a comunicar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es romper el protocolo. Porque yo no voy a esperar al software ese de las preguntas que tienen al final y quién es el más popular. Sí, yo quisiera que las preguntas surjan hoy. Lo siento mucho por la gente que no está aquí, porque no vamos a poder interactuar tanto como quisiéramos, a no ser que mis amigos de Previtep encuentren la forma de poder romper mi desorden. Pero sí les voy a pedir a ustedes que me digan por dónde vamos, porque el plan que tengo es muy amplio. Me dio 90 minutos, es una gran excepción, reconozco y agradezco, pero no me bastan 90 minutos. Para lo que quiero comunicar, yo quisiera que fueran 3 días de tiempo completo, pero no me los van a dar. Entonces, déjenme poner un segundo, sí pueden leer todo, ¿no? Aunque está reducido el tamaño, se entiende. Entonces, no voy a repetir lo que ya está escrito, pero déjenme ponerle la primera palabra para crearles la duda, sensateces. ¿A qué me refiero? Tiene título de novela gringa, ¿no? Pues no. Sensateces. ¿A qué me refiero? Y luego nutricionales, ¿qué es eso? Porque hoy en día vendemos muchas cosas que son aditivos nutricionales, que no aportan nutrientes, pero en fin, vamos a hablar de nutrientes, vamos a hablar de nutrición. ¿Cuántos de aquí son nutriólogos? Viven de la nutrición. Un montón, ¿cierto? ¿Cuántos cursos de vitaminas llevaron en su historia académica? Uno. ¿En licenciatura y en el posgrado? 3. Ok. ¿Cuántos de los nutrientes esenciales son vitaminas? Para los nutriólogos, los demás simplemente seguimos la corriente. ¿Cuántos de sus alimentos llevan vitaminas? ¿Saben ustedes la concentración de vitaminas en sus alimentos? Medir el crecimiento es muy fácil, simplemente viendo cómo se acumula la proteína. Hemos hablado mucho históricamente de las curvas de crecimiento y nos llenamos la boca diciendo el término, ¿cierto?
Y luego medimos el crecimiento del tejido magro libre de grasa. Ese es muy fácil de cuantificar. ¿Por qué? Porque la ganancia de peso finalmente no es más que la acumulación de esos tejidos. Proteína, el músculo esquelético, grasa, si es que pensamos en lo no magro. Pero ¿cómo mido la respuesta a vitaminas? Aquellos que llevaron 3 cursos de vitaminas en su posgrado seguramente lo pueden decir. ¿Se acuerdan? No tú, porque tú te acuerdas. ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo mido la respuesta a las vitaminas? ¿Ganancia de peso? Indirectamente. ¿Producción de leche? También. Conversión, por supuesto. Oigan, ¿y qué tal salud? ¿Qué tal bienestar? ¿Qué tal la posibilidad de aprovechar los nutrientes efectivamente? ¿Qué es lo que hacen las vitaminas? ¿Qué tal de aprovechar finalmente toda la cadena energética? Y luego me regreso a mis maestros, por ejemplo, que me enseñaron que las vitaminas tengo que medir primero la deficiencia para poder detectar si hay suficientes o no vitaminas. Entonces, todo el mundo se acuerda de cuál es el impacto de una deficiencia de vitamina C en cerdos. ¿Alguien me puede decir? El doctor aprendió en aves, no le voy a preguntar en aves. En cerdos, ¿cuál es el impacto de una deficiencia de vitamina C? Tú te callas. ¿Cuál es el impacto de una deficiencia de vitamina C en cerdos? ¿No? Oigan, las mamás en cuanto empieza a hacer frío les dan vitamina C a los niños, ¿no? Escorbuto. ¿En cerdos? En niños. No quieren que les dé escorbuto, no sé, suena muy feo, ¿no? Eso de escor y lo demás ya es otro asunto, pero en cerdos no hay deficiencia de vitamina C. ¿Por qué? Porque los cerdos la pueden producir y la producen a partir de glucosa, ¿cierto? Y sin embargo, hoy en día estamos estudiando cómo sacar el beneficio de la suplementación estratégica de vitamina C. ¿Por qué? Porque vitamina C interfiere o interviene mejor en algo que es fundamental en la célula, que es la transferencia de electrones y de lo cual depende finalmente la respuesta al estrés oxidativo, que todo el mundo habla hoy en día de estrés oxidativo, y depende también la respuesta de qué? De toda la maquinaria de generación y aprovechamiento de energía del cuerpo. Pero ¿eso qué tiene que ver con sensateces? Todo. Porque de ahí tengo que partir. Necesito conocer al detalle y en puntos muy específicos la función de los nutrientes, en especial cuando no los puedo medir cuantitativa y objetivamente, como es proteína o energía o aminoácidos si quieren ser más puros. Pero ¿cómo mido la respuesta a vitamina C? No con ganancia de peso, por supuesto. No con signos de escorbuto, porque va a ser muy difícil generar los signos de escorbuto que niños que no tienen la capacidad de síntesis de vitamina C se manifieste. Grave, muy grave, porque si llego a nivel de sus granjas, todos aquellos que no levantaron la mano como nutriólogos están dependiendo del 43 al 70% de los nutrientes esenciales en forma de vitaminas. ¿Saben qué composición tienen sus alimentos en términos de vitaminas? Porque ¿cuántos veterinarios hay? Un montón, ¿no? Levantaron más la mano que los de nutrición. No tengan miedo, no les voy a decir nada más que ignorantes. ¿Por qué? Porque en la licenciatura llevaron un curso que a lo mejor habló de vitaminas y lo único que estudiaron fueron ¿qué? Los signos de la deficiencia. Pero ¿saben desde hace cuánto no tenemos problemas de deficiencias de vitaminas en el campo? Pero eso sí me acuerdo de mi maestra Lynn, que está bien, por cierto, que me dijo enfermedad de corazón de mora. ¿Quién ha oído ese término? Signo patognomónico de una deficiencia de vitamina E. Y hoy en día todos los enfermos, cerdos, por supuesto,
con problemas de corazón de mora, deficiencia de vitamina E, chispas. ¿Alguna vez leyeron la composición, el aporte de vitamina E por sus alimentos? ¿Conocen el requerimiento de vitamina E? Cuidado, porque eso es una parte esencial del alimento y eso representa ¿qué? 70-80% de los costos de producción. Pero más aún, y me recargo en mucho de lo que dijo mi amigo el doctor Cervantes, fíjense cómo lo digo mi amigo, él me distingue con su amistad, de pensar en sostenibilidad. Déjenme darles algunos datos que son interesantes. Hablando de reproductoras, para entrar al tema que me toca hoy en día, ¿cuántos de ustedes tienen destetes, camadas que pesen 80 kilos o más? Al destete. A ver. ¿Cuántos tienen? ¿Alguna vez han pensado en ese parámetro? ¿Cuántos kilos destetan en total por parto, por lactación o lactancia de los lechones? Si no están destetando más de 80 kilos, mejor búsquense otra chamba. ¿En serio? Porque no están haciendo su trabajo. Ni el productor, ni el gerente, ni el veterinario. Y ahí le paro para no meterme con más problemas con gente que no conozco. Razónenlo, piénsenlo. ¿Alguien está en desacuerdo? Dígame. Porque no me toco el corazón para decirles andan mal. Mejor dedíquense a otra cosa. Ahora sí, quiero que desteten más de 80 kilos por camada, número 1. Y número 2, ya estoy viendo el trabajo con los teléfonos. Échenle cuenta, son 10 lechones de 8 kilos, mínimo, ¿de acuerdo? Pero si sus lechones pesan 6,700, pues entonces necesitan destetar ¿cuántos? 13, 14, gracias. ¿Ya ven que el escorbuto funciona? Denle vueltas. Así de fácil es nuestro trabajo, es aritmética, de primero de primaria o de segundo en algunos casos. ¿Sí me siguen? Pero no solo quiero que desteten 80 o más kilos por camada, quiero que el 95% o más de las cerdas se examinen después del destete. ¿Entienden? Ese es un parámetro muy común entre los veterinarios al menos, no voy a hablar de otras proporciones. Es una tasa de parición, no nada más de concepción, del 95% o más. ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto alcanzan? Chispas. Y además quiero que lleguen al 6º parto o más. ¿Cuántos de ustedes deciden desechar a la cerda al 6º parto? Pero ¿cuántos de ustedes tienen que quedarse con cerdas hasta del 12º parto porque no suplieron la cuota de montas para abastecer sus grupos de parición? ¿Por qué no razonamos eso un poquito más? Son números que llevo viendo toda la vida y son parámetros que los veterinarios, al menos no sé, otras profesiones manejamos rutinariamente o pretendemos manejar rutinariamente. Pero ¿cuándo echamos mano del balance de los resultados de esos números? Y esto es muy duro, porque para conseguir esto necesito cerdas de reemplazo, primero sanas y sólidas. Y estoy usando un término mal traducido. Lo que quiero decir es sound. La traducción del inglés no semántica, sino en el sentido. O sea, animales que estén en la mejor capacidad de responder ¿a qué? A la vida, a la salud y a la producción. Correcto. Para alcanzar estos datos necesito cerdas de reemplazo sanas, sólidas y que consuman 5,8 kilos o más en su primera lactación. Estoy siendo muy claro y muy objetivo, muy directo. ¿Cuánto comen sus cerdas de primer parto en lactación? ¿Cuándo fue la última vez que lo midieron? Uy. Ya empezamos con problemas, ¿no?
Y ahí, discúlpenme, eso está en sus manos. ¿Cuál fue el patrón de consumo? ¿Cuánto consumieron en la primera semana en promedio? ¿Cuánto en la segunda semana en promedio? Para llegar a un consumo de más de 5.8 kilos en lactación, en una lactación de 21 días, de 3 semanas, yo necesito que la cerda en la última semana, en esa tercera semana de lactación, esté comiendo arriba de 8 kilos diarios. ¿Se los dan? Chispas. Y además, aquellos que tienen contaminación lechera, resulta que es cuando estoy alcanzando el pico de producción de leche. ¿Les dan esos 8, 9, 12, 14 kilos? Cerdas de primer parto, cerdas de primera lactación, ¿se pueden comer 12 kilos? Sí, sí se puede. Pero hay que saber cómo manejarlo desde el crecimiento, desde la preparación de sus reemplazos. Ahora sí, con el conocimiento del recambio de proteína, y esto quiere decir la tasa fraccional de síntesis de proteína y la tasa fraccional de degradación de proteína en la masa muscular de músculo esquelético, yo puedo ser muy puntual y objetivo en calcular el gasto energético y puedo estimar las demandas del animal para aumentar la efectividad y la eficiencia del proceso productivo. Ahora sí, déjenme ponerle números a esto, es muy simple. Se los voy a dejar en 6 kilos para que las cuentas sean más fáciles, ¿de acuerdo? Y se los voy a dejar en números muy sencillos. El requerimiento de lisina en gramos por día, de lisina digestible, para asegurar que esa cerda no pierda más de 4 kilos en una lactación de 21 días, más de 6 kilos en una lactación de 21 días, necesita estar por el orden de los 65 gramos diarios. ¿De dónde los voy a sacar? Ah, pues muy fácil. Si come 6 kilos, ¿cuánto le pongo de lisina? ¿Cuánto? 1.05 de lisina digestible. ¿Cuánto tiene su alimento de primerizas en lactación? Perdón, ¿tienen un alimento de lactación para primerizas? ¿Y cuánto se comen? Y si se comieran los 6 kilos, gracias, tendrían que tener 1.05 de lisina digestible. Ya lo habían calculado, ¿no? ¿Y cuánto de lisina total? Pues no sé, calcúlele un 85% de digestibilidad y a lo mejor con 1.15, 1.12% de lisina es suficiente. ¿En serio? Pues sí, si se comen 6 kilos. Si se comen menos de 6 kilos, menos de 5.8 kilos, híjole, tendrían que llevar la lisina ¿hasta dónde? Hagan números rápidos, no están chateando en el teléfono, sí, hay calculadora, háganlo. ¿Cuánto? No sean flojos. Eso tenemos que hacerlo todos los días, con todas las cerdas, con todos los grupos de producción. Y entonces sí tengo el conocimiento para tomar decisiones y ser objetivo. Pero si la cerda se come 5 kilos, déjenmelo fácil porque mi calculadora ya no funciona bien. Si son 5 kilos y se tiene que comer, porque está manteniendo la producción de la camada, si se tiene que comer 65 gramos de lisina digestible, ¿cuánto tiene que tener de lisina digestible el alimento? ¿Cuánto? 1.3, igual que lechones de 25, 27 kilos. Y si se comiera 4 kilos, que es raro, ¿en serio es raro? Es lo más común. Tendría que tener como 1.5, ¿no? Híjole, ni los alimentos de peces llevan 1.5% de lisina. Es más, ¿cuántos ingredientes conocen que tienen 1.5% de lisina? ¡Pum! No están haciendo su chamba. Si no están rápidos para contestar estas preguntas, no están haciendo su chamba. No necesitan tener un posgrado en nutrición para saber todo eso. Necesitan usar la calculadora y el sentido común, que es lo más raro. Pero independientemente del gran conocimiento que tenemos en esta área, es necesario abundar en el discernimiento, en el conocimiento nutricional del aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales traza,
poniendo énfasis en bienestar animal y con respeto al ambiente. Con vitaminas y minerales hemos cometido un error tremendo. Tan baratos. Pone más. Híjole, el sulfato de cobre es el mejor promotor de crecimiento y el más barato. Yo le pongo 250 partes por millón, aunque el requerimiento sea de cobre, que es un elemento esencial, solo de 6 partes por millón. ¿Y a dónde se van las otras 240 y tantas partes por millón? Al ambiente. Y no estoy hablando de disponibilidad, porque es uno de los eslogan, uno de las motivaciones que tenemos hoy para vender. ¿Todo el mundo contento? ¿En serio? Qué bárbaro, son masoquistas todos. Ahora, piensen en esto. Todas estas fuerzas nos están obligando a cambiar la nutrición de las cerdas. Déjenme regresar a vitaminas. Acabo de revisar un caso de un amigo al que respeto muchísimo y que tiene en el 75% de sus granjas de sitio 1 destetes de 83 y 84 kilos. Está haciendo las cosas muy bien, ¿no? ¿Saben que su premezcla de vitaminas y minerales traza tiene 24 años y nunca la han revisado ni la han corregido? Chispas. Caray. En eso están ahora. Obviamente es mi chamba, ¿no? Aumentos en prolificidad. ¿Por qué dije 24 años? Piénsenlo. Algunos no llevan 24 años en producción, pero los que sí, díganme cuánto parían las cerdas hace 24 años. ¿Alguien? 7. Las suyas, las mías 8. Siempre pasa eso, ¿no? ¿Y hoy cuántos paren? Hijo, ver una camada de 18 era, híjole, milagro. ¿Y hoy cuántos paren? Las malas, las malas. Yo he visto partos de 32 lechones. Y es normal. No de mentiritas. Y no para ganarte. Yo los vi. 32 lechones. Y eso es real. ¿Quién trabaja en un sitio 1 y atiende partos? Seguro ven partos de 20, de 22, muy rutinariamente. ¿Saben ustedes qué variación tiene el tamaño de la camada al parto? El número de lechones totales, no vivos, totales. ¿Saben qué coeficiente de variación tiene eso? Lo pueden calcular, ¿no? Todos son modernos y saben usar Excel, ¿cierto? Y es una fórmula muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que lo calcularon? Porque no veo a nadie que me esté diciendo, aquí está, yo lo sé. ¿Tienen idea? ¿Cuál es el coeficiente de variación del tamaño de la camada al parto? ¿De la prolificidad? Chispas. Vamos a ser modestos, ¿sí? Yo traigo 16 nacidos totales en la granja y le voy a dar un coeficiente de variación muy bueno del 20%. Entonces, ¿cuánto es el 20% de 16? 3.2, ¿no? 3.2. Y si multiplico ese 3.2, que es la desviación estándar, por 3, me da casi 10 kilos, ¿no? 9.9, casi 10 kilos. ¿Me los dejas? ¿Me das chance? Dale, me da chance, 10 kilos. Ahora sí, digo 10 kilos, 10 lechones, porque es de lo que estábamos hablando. Eso quiere decir que si la media es de 16, perdón, de 16, va a ser frecuente, va a ser posible que encuentre camadas de 26, pero también me voy a encontrar camadas de 6. Esa es la expresión finalmente de esa variación que ya conocimos. ¿Me pueden decir qué hice bien para que una cerda para 16, 26 y otras 6, 16? No solo eso.
cómo está manejándose ese flujo de nutrientes para el sustento de la tasa ovulatoria. Porque si una cerda está generando 26 lechones, para ser modestos hoy en día, seguramente ese cerdo ovuló más de 30 huevos. Ese es el factor más importante. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en mortalidad embrionaria? ¿Y saben cuál es la causa más frecuente de mortalidad embrionaria? Insuficiencia en el aporte de vitaminas que trabajan en el espectro antioxidante. ¿Ya? Yo aprendí en la zona, hace muchos años, ya no se hace, por supuesto. Las cerdas se destetaban y les ponen un trancazo de, no voy a decir nombres comerciales porque luego me regañan, de vitamina del complejo AD, ¿sí? Copiando lo que hacían en las vacas para mantener la fertilidad. ¿Cómo demonios gastan en algo tan duro? Y no han visto las puercas, hasta la cola se les mueve así, porque duele mucho la inyección. ¿Y por de dónde sacaron que hoy en día se necesita inyectar vitaminas ADE? Si ni siquiera saben qué es lo que tiene el alimento. Entonces, todos estos cambios, la competencia materno-filial por nutrientes, la sostenibilidad de las prácticas de los sistemas de producción, la objetividad en la toma de decisiones basadas en ciencia, y lo voy a subrayar, bienestar de las personas y los animales son los que deben estar gobernando nuestras reacciones. Y les doy algunos números. Esos son datos reales. Es de una granja con 5,000 vientres, una granja multiplicadora, datos muy bien llevados, ¿de acuerdo? Muy exitosa. Estos son lechones vivos al parto, 12.9 en primerizas. No está mal, ¿no? Pues yo quisiera 16. ¿Y por qué no más? Pero luego no tengo tetas suficientes para darles. Bueno, no yo, la puerca. Y al segundo parto, 12.6. Y al tercero, 13.7. Y de ahí en adelante se queda estacionado. Cuando fisiológicamente lo que esperaríamos es que se aumentara en 0.5 el número de lechones por cada número de parto. Entonces dense cuenta, para el sexto parto yo debería tener lechones, 19 lechones por parto, y no los alcanzo. ¿Por qué? Porque dañé a las cerdas desde su primer parto, desde su primer ciclo reproductivo. Véanlo, muy buena granja, muy buenos consumos de alimento, y de 12.9 al segundo parto apenas 12.6. En mis tiempos, mis maestros me enseñaron que eso se llamaba rebote al segundo parto. Hago alguna tontería y lo pago al siguiente parto. Pero lo que no analizamos es lo que pasa en la pérdida de cerdas, que mencioné hace un rato como parte de la introducción. Esto es vergonzoso. Vean, el total, esto es incluyendo reemplazos, es lo que llamo parto cero. En primer parto, estoy hablando de una pérdida del 40% de los animales. Uf, 40%. Es escandaloso. Invertí, no sé, 200 días, 210 días, lo que haya sido de alimento, para llevar a una cerda a su primer, no parto, celo fértil, para iniciar la vida reproductiva. Y de ahí súmenle otros 100 y tantos días. ¿Cuánto dura la gestación en las cerdas? ¿Perdón? Ya me dijeron 3 meses, 3 semanas, 3 días. Seguramente se quedó con la conseja que me enseñaron a mí cuando era niño. ¿Y son meses bisiestos o son... ¿Ya? ¿Cuánto dura la gestación de las cerdas? Mandas mal. Hay problemas de escorbuto ahí. 116 días.
¿Cuándo fue la última vez que midieron la duración de la gestación? Uf. Y todo el mundo está preocupadísimo porque las cerdas que paren 16 lechones paren unas ratitas así. Y nunca se han puesto a pensar qué edad de gestación tienen. ¿Cuánto de la vida de un cerdo es adentro del útero? ¿Lo han calculado? Ah, caray. 116 días de gestación. Pero el cerdo se va a morir a los 140 días. Entonces, 140 más 116, y eso divide los 116 adentro del útero, es el 40% o un poquito más de la vida de un cerdo está dentro del útero. ¿Y cuándo han pensado que sus programas de formulación de cerdas gestantes deben estar diseñados para el crecimiento del 40% de la vida del cerdo? Eso tiene que ver con esto, porque las cerdas que no llegan a su primer parto en las condiciones necesarias se van. Muchas de ellas se van porque no parieron suficientes lechones o porque no destetaron suficientes lechones. La principal causa de pérdida son razones reproductivas. Y si vemos los registros en las granjas, ¿cuál es la causa de desecho? Mala productora, flaca, no destetó suficientes lechones, enferma de la cabeza. ¿Ya? No hay objetividad, no hay la capacidad de un análisis objetivo de las causas de desecho. ¿Ya? Y me perdonarán mis maestros de patología, pero eso no tiene nada que ver con el método y con el diagnóstico, ni con la etiología. La etiología es una profunda idiotez de no saber exactamente qué es lo que estamos haciendo y de cómo proveer las necesidades puntuales de los animales. Simple. Nada más. Pero estar perdiendo casi 60% de las cerdas porque hubo problemas estructurales y casi 40% de falla reproductiva, ah, caray, eso es bien peligroso. Les voy a enseñar datos viejos ahora. Esto lo hizo el doctor Cervantes, ya lo conocen. ¿Dónde andas, Jorge? Pero ahí donde esté, hace unos años. Es un estudio muy interesante, simplemente midió 12,400 cerdos, los pesó individualmente y visualmente diagnosticaron la presencia de problemas estructurales, cojeras, dedos dispares, problemas estructurales, ¿de acuerdo? Y vean, esto es bien interesante porque curiosamente estos cerdos cerca de 90 días pesaban 43.1 kilos en promedio. Los animales afectados con problemas estructurales pesaban apenas 35.5 kilos. Uy. Y los animales afectados estaban más de una desviación estándar abajo del peso promedio de la muestra. Eso es escandaloso, porque lo podríamos traducir, ¿serán esos lechones afectados estructuralmente los que no están alcanzando el peso al mercado eventualmente? Y no tiene que ver con PIRS, ni tiene que ver con micoplasma, ni tiene que ver con otra cosa, sino simple y sencillamente, estructuralmente, tenían fallas. ¿Cuál es el origen de esos problemas estructurales? Es algo relativamente simple. Normalmente, y tomen nota, y ahí va la primera viga para ustedes, normalmente los problemas estructurales son de origen genético o congénito, las más de las veces, pero desgraciadamente muchos pretenden prevenir o curar los problemas estructurales aumentando la densidad de calcio y de fósforo en la dieta. Ah, caray. Pues el calcio es hueso, ¿no? El hueso es calcio, o viceversa. ¿Cuál es la mejor relación calcio-fósforo? A los nutriólogos, no a los demás. ¿Cuánto usan? 2:1. Eso es lo que tiene el hueso.
Pero ¿cómo se metaboliza el calcio y el fósforo? Si están usando una relación calcio-fósforo, tienen un exceso de 2:1, tienen probablemente un exceso tremendo de calcio. La mejor relación calcio-fósforo, base total, lo que puedo analizar, está entre 1 y 1.2. Ah, caray. Entonces me han engañado muchos años, sí, igual que con la duración de la gestación, no son 3 meses, 3 semanas, 3 días. Hay que medirlo con objetividad. Esta información está disponible. Esto no sirve, solo agravamos la condición. Hay un doctor en clínica humana, medicina del deporte, que se llama el doctor Burr, que fue el primero que diagnosticó la causa de que las atletas de alto rendimiento, mujeres, tuvieran fallas asociados a osteocondrosis y osteoartrosis. Y esas fallas es que cuando empieza su actividad hormonal ligado a la actividad del ovario, los estrógenos empiezan a jugar bromas y provocan un aumento en la deposición de calcio en las articulaciones que provoca una maduración prematura de las superficies osteocondrales. Y eso las hace propensas a problemas estructurales que se manifiestan con cojeras o bajo rendimiento deportivo. Igual pasa con las cerdas. Su alimento de reemplazos, ¿cuánto tiene de calcio? ¿Qué relación calcio-fósforo tiene? Ni lo saben. No, pues eso es culpa del nutriólogo. Pues échenme al nutriólogo y con él platico. Pero si yo tengo que medir rendimiento reproductivo, pues más vale que sepa qué es lo que está pasando, ¿correcto? ¿Y qué pasa cuando estamos usando las enzimas? Ya hablo del doctor Cervantes de enzimas, las fitasas. Son mágicas. Pues las usamos con matrices de factorización y les damos un valor de calcio y de fósforo que termina engañándonos en la disponibilidad del calcio y del fósforo en la dieta, porque son valores virtuales. Miren, este es un ejemplo de lo que es osteocondrosis. Aquí tienen un daño obvio. Juan Carlos, me corrige si estoy mal, por favor. Aquí tienen un daño sobre la superficie serosa de la articulación. Aquí incluso están viendo cómo hay sangrado, ¿de acuerdo? Esto es normal y esto sucede en los cerdos normales, en los reemplazos también. Y vean qué es lo que pasa. Si veo en detalle, hay la porción endocondral del hueso que contiene las células que son responsables de la regeneración, ¿sí? Que se llaman condroblastos, y esos condroblastos van a dar pie a la sustitución progresiva por osteoblastos para formar la capa sólida del hueso. ¿Saben que eso lo puedo modificar con la dieta? Excediendo los niveles de calcio. Y entonces, si no cuido los niveles de calcio, si provoco una excesiva calcificación del hueso, porque yo entiendo que más es mejor, y no entiendo eso de las relaciones, ¿qué es lo que sucede? Que voy a inducir cojeras y voy a favorecer el desecho de esas hembras de reemplazo. Y peor aún, que a lo mejor llegan a parir, pero las termino desechando porque hubo problemas estructurales, como lo vimos en la gráfica hace un rato. Y esto no es culpa ni del doctor, que es muy joven, ni mía, mucho menos mía. Hace muy poco nos enteramos que el hueso es una glándula endocrina. El hueso produce hormonas. ¿Sabían eso? Uy, pues váyanse a leer otra vez a ver qué les dieron. El hueso produce esta hormona, FGF23. En inglés, el Fibroblast Growth Factor 23. El factor de crecimiento de los fibroblastos 23. ¿Y saben lo que hace ese FGF23? Regula, junto con otra hormona,
que es el 1-alfa-25-hidroxicolecalciferol, otra hormona, ¿sí? La hormona, que es la forma final de la vitamina D. La vitamina D y el FGF23 regulan el fenómeno de reabsorción, absorción y reabsorción de fósforo, que finalmente es el que gobierna la calcificación del hueso. Híjole, entonces, ¿ven las repercusiones que eso tiene? ¿Qué tal que use una matriz de factorización equivocada para fitasa? ¿Y qué tal que estoy bloqueando esta función de FGF23? O que no estoy proveyendo la forma activa de la vitamina D en suficiencia. Porque la vitamina D3, que es la que usamos hoy en los alimentos, no es lo suficientemente potente para alcanzar todos los tejidos. Híjole, esto hace 12 años no se sabía. Algunos de ustedes estaban en la escuela todavía y no se los enseñaron. Y no lo entendemos y no lo gobernamos. ¿Quieren que sigamos hablando de esto? Traigo para más, lo que ustedes quieran. Ahí está. Vamos a verlo. Esto hace unos meses me pidieron en el Departamento de Fisiología de la UNAM que les diera un seminario sobre vitamina D. Y esta es simplemente la presentación que usé en aquel entonces. Y déjenme mostrarles algo que me resulta muy interesante. Esto es del lunes 28 de marzo de 2022 a las 18 horas, que el presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España tuvo el honor de invitar a una sesión pública en la que se impartió la conferencia. Ya me cansé, léanle ustedes. Pero el COVID nos despertó la conciencia del papel que juegan, en este caso, 2 vitaminas, en la educación y maduración de la línea de generación de las células del sistema inmune. ¿Alguna vez estudiaron el impacto de estas vitaminas en el proceso de maduración de los linfocitos? ¿Sabían ustedes que la cadena de maduración de linfocitos es exactamente la misma y que está gobernada por los mismos factores que los osteocitos? Híjole, pues está caramba saber tanto, ¿no? Pues pónganse a estudiar, porque es la única forma en la que vamos a poder dominar el conocimiento para lograr lo que queremos. Ahora sí, si ustedes se fijan en el esquema anterior, en el que, bueno, ahorita lo vamos a ver otra vez porque aquí lo tengo, si llego, que la vitamina D3 tiene que convertirse a 25-hidroxivitamina D3 para alcanzar la forma hormonal y que a nivel de los tejidos finalmente va a tener un impacto, híjole, ya se me perdió, va a tener un impacto ¿en qué? En la regulación de la fijación de fósforo en el hueso. Y entonces es el fósforo, no el calcio, el que gobierna la osificación. Y cuando excedo mi relación calcio-fósforo, ¿qué estoy haciendo? Favoreciendo el desperdicio del calcio. ¿Por qué? Porque se va a fijar anómalamente en los huesos mientras no hay fósforo o desplaza el fósforo. Cuidado con los excesos, cuidado con las relaciones calcio-fósforo de 2:1. Eso nos enseñaron a los viejitos, ustedes están muy jóvenes, incluyendo al doctor. Por favor, razónenlo. Y cuiden no una relación 2:1, que es lo que tiene el hueso, no sean veterinarios, por favor. Sean más científicos. Depende de cómo se metaboliza y cómo se fija. Y eso depende de una serie de razones importantes desde el punto de vista hormonal. Y volvemos. PTH juega un papel importante, sí, pero el efecto de FGF23 y del 25-hidroxicolecalciferol es probablemente más importante. Hoy tenemos herramientas de investigación muy útiles, ¿sí? Este es un modelo en donde se bloqueó, en un modelo murino, en un modelo de ratones, la producción de FGF23.
¿Ok? Y vean, este es un ratón normal y este es un ratón cuya función de producción de FGF23 se bloqueó. Vean la diferencia. Vean esto. Ahora comparen, yo me acuerdo, no sé, Juan Carlos, si te pasó a ti también como a mí, pero mi maestra Lynn me insistía mucho. Vean cómo hay esa expresión de rosario en las costillas. ¿Sí lo ven? Vean las deformaciones a nivel de huesos de carga en las vértebras. Ahora sí, ¿cuántos han visto un cerdo jorobado como camello? ¿Nadie? Métanse a las granjas. Es normal, ¿no? Para aquellos que lo han visto. De baja incidencia, ¿cierto? Pero esos cerdos jorobados se deben a deformaciones, a exostosis provocadas por fallas de osificación en el tejido que forman las vértebras. Y eso lo hemos podido gobernar con vitamina D, con la forma correcta de vitamina D. Entonces, algo que aceptábamos como normal, resulta que no está normal. En humanos hay una condición que se llama gifosis de Schuerman. Búsquenla en la internet, la van a encontrar. Es igualito a este fenómeno. Y es consecuencia de un insuficiente aporte de vitamina D, pero sobre todo de la forma de esa vitamina D. Vean si tiene o no consecuencias. Para aquellos que no han visto un cerdo jorobado, ahí está. Eso el doctor Crenshaw lo pudo reproducir en la Universidad de Wisconsin. Ahí están los cerdos visiblemente jorobados entre las 9 y 12 semanas y ahí tienen una, ¿cómo se llama? Una imagen de rayos X de lo que sucede con la deformación de la columna. Alguna vez se nos ocurrió ir a un rastro y medir columnas vertebrales deformadas. 72% de los cerdos en el rastro, de un solo origen, tenían desviaciones de la columna vertebral. ¿Cuánto de eso se debe a la correcta suplementación de vitaminas? Y esto se pudo reproducir clínicamente. Ahí tienen las consecuencias, que no es en la columna, pero sí son fracturas. Gracias. Pero sí son fracturas de la cadera al momento de embarque. ¿Saben cuánto vale eso? Y es un descuido. Por cierto, esta es una foto de por aquí. Y ahí están los mismos cerdos jorobados. Cuando me mostraron esta foto, mire qué chistosos cerdos nos encontramos, doctor. Híjole, pues sí, es normal, pero tantos. Aquí hay otro, mucho más tenue. Y cuando medimos eso y lo pudimos asociar con lesiones pulmonares, caray. Y ahí está un trabajo en donde se midieron las desviaciones de las columnas vertebrales y además se pudo calcular el coeficiente de variabilidad de la condición. Y esto es conocimiento público. ¿Cuántos de ustedes lo habían visto? Híjole, además de ponerse a pensar, pónganse a leer. Pero regresamos a lo que teníamos enfrente. Y déjenme hacerlo ya más práctico, porque es lo que quieren, ¿no? Este es un trabajo y es consecuencia, esto es culpa del doctor Cervantes. O sea que si tienen alguna queja, ahí está, levanta la mano, Jorge, ya te vi. A él le reclaman, ¿sí? Porque después del estudio, aquel que les mostré de los cerdos no aptos estructuralmente, también nos pusimos a ver qué pasaba con las hembras de reemplazo. Y aquí lo que tienen es las cerdas estructuralmente aptas para la reproducción, medido a los 224 días de edad, antes de la inseminación, y usamos un sistema de calificación cuando tenían calificaciones menores a 7 o estaban en el rango de 5.9 a 7. Y vean qué escandaloso, porque cerca del 80% de estas hembras
no estaban aptas para reproducción. Y eso lo pudimos desviar hasta el 85-86% usando 25-hidroxicolecalciferol como fuente de vitamina D. Entonces, no es nada más la vitamina D, sino su forma, más la dosificación, más la metabolización de la vitamina. Esto, no me acuerdo, pero creo que esto es del 2008, ¿no, Jorge? Y yo no sé cuántos de ustedes conocen esta información y cuántos de ustedes están echando mano de esta información para resolver sus problemas. Ahora vean las consecuencias. Aquí tienen el control y de repente al día 168, que es lo que marca esta flecha, se echan un clavado en cuanto al porcentaje de cerdas, la proporción de cerdas aptas para la reproducción. ¿Saben por qué? Porque fue cuando las separamos de la engorda, las mezclamos y las empezamos a preparar para ser reproductoras. Obviamente, un montón de adolescentes puestas juntas que no se conocen, pues no se trataron muy bien. Y empiezan a tener una presión adicional sobre las articulaciones y eso es lo que provoca las fallas estructurales. Pero eso lo pudimos prevenir a partir de ese día, sobre todo, si suplementamos oportunamente con 25-hidroxicolecalciferol. Esa es una muestra, ¿cierto? ¿Lo saben? ¿Pueden echar mano a este conocimiento? Échenle bronca al doctor Cervantes, no a mí. Ahora, otra más, que esta está preciosa, ¿sí? Tenemos la semana que entra en el Congreso del Colegio Latinoamericano de Nutrición Animal a la doctora Jessica Starkey. Jessica Starkey es la creadora de este trabajo. Y lo que hizo fue sobredosificar vitamina D3 o usar 25-hidroxicolecalciferol y midió el área del músculo en lechones de 90 días, más o menos uno, de gestación. O sea, sacrificaron a las cerdas, cosecharon a los lechones y midieron el área del ojo de la chuleta, en términos carniceros. ¿De acuerdo? Y eso me permite estudiar el área del músculo. La probabilidad no es muy buena. Casi no hay diferencias en el área del músculo, pero el número de fibras musculares se incrementó cuando usé 25-hidroxi. Vean, la probabilidad es muy buena. Esto es fenómeno. Y por cierto, lo acabo de repetir con pollos, Carlos. Y la respuesta es enorme. No sé si con David Camacho, pero lo hizo ella. Ella es la que está detrás de eso. El área de las miofibillas bajó porque en el mismo sicintium, en el mismo haz de fibras musculares, tenían que entrar más fibras y eso provocó que bajara pero la actividad, a una probabilidad del 88%, repetirlo, la actividad de las células se aumentó. Y estas células, los mioblastos y PAC7, me hablan de diferenciación de los somitas en esa vida intrauterina para resultar en animales cuya masa muscular está potenciada para crecer después del nacimiento. Porque acuérdense que después del nacimiento prácticamente se detiene la multiplicación celular. Y eso es lo que logré con la vitamina. Chispas. Está caramba saber tanto, ¿no? Pues ya lo saben. ¿Por qué no lo aprovechan? Y el efecto es fenómeno. Ahora lo que nos falta probar, incluso en los pollos que son de ciclo de vida más corto, es si esta diferencia en la actividad celular y en el número de fibras musculares lo podemos cosechar con mayor masa muscular. Pero hay una serie enorme de factores que influyen para que esa respuesta se vea modificada. Uy, a jugar, ¿no? Ahora, déjenme hacer algunas inferencias interesantes, porque estábamos hablando de reproductoras, ¿no? No nos perdamos, seguimos en ello. Miren, este es un trabajo danés. Los daneses tienen una
institución muy interesante en donde reconocen la autoridad que tiene y la importancia que tiene la porcicultura. Dinamarca es un país de 5 o 6 millones de habitantes que tiene los mismos vientres que tiene este país, en traspatio o industrial o como quieran llamarle, 1.200.000 vientres, en un país de 5 o 6 millones de habitantes y que representa un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto del país, ¿sí? Entonces hay una estructura central a través del equivalente de la Secretaría de Agricultura. Aquí en México eso no, digo, ya me metí en terrenos que no debería. Pero ellos soportan la conducción de investigación independiente para sacar ventaja de los recursos que tienen disponibles. Y bueno, ahí está 2 de las páginas web si quieren copiarlas para que lo verifiquen, porque esto está disponible en las páginas web. Y decidieron, con un experimento modesto, en donde trabajaron con, bueno, no dice aquí, pero 145 cerdas por tratamiento y 146 cerdas por tratamiento. Eso suma lo que sea que sume, ¿de acuerdo? Que es muy diferente de las tesis de la FES Cuautitlán o del posgrado de la maestría y doctorado en ciencias de la producción y la salud animal, que hacemos experimentos con 14 puercas y nos fue muy bien. ¿De acuerdo? Y vean esto. Lechones nacidos totales y el peso de la camada estandarizada, 14 lechones. ¿Qué quiero decir con eso? Nacieron más de 14, pero decidieron manejar los lechones chiquitos para proteger su sobrevivencia. Lechones hasta de 600 gramos tienen futuro productivo. ¿De acuerdo? Hicieron un manejo especial y estandarizaron la camada 14 lechones. ¿De acuerdo? Lo que llama mucho la atención es que, habiendo estandarizado en ambos casos a 14 lechones, el peso de la camada fue 1 kilo 100 gramos más alto, cuando las cerdas recibieron 25 hidros en la dieta. Asócienlo con lo que acabamos de ver a nivel de los lechones. Y luego, lo que es muy interesante es que cuando se desecharon observaciones que tuvieron una mortalidad máxima del 21%, es decir, cerdas que pudieron destetar 11 lechones para asegurar que había similitud en la presión de producción de leche que tenían por el tamaño de la camada, lo que encuentran es algo muy interesante. El número de cerdas fue el mismo, pero los lechones destetados por camada de 12.7 se fue a 13. De una mortalidad del 9% bajaron a una mortalidad del 7%. No sé cuánto traigan de mortalidad acá, pero es muy normal en la zona, ¿no? ¿Ya? Y segundo, eso es en cuanto a lechones destetados. El peso de la camada del destete, 3.6 kilos más. ¿Por qué? No puedo decir más que es una gran coincidencia en donde la suplementación de 25-hidroxicolecalciferol resultó en animales cuya capacidad de crecimiento y sobrevivencia temprana se potenció por los efectos de diferenciación celular que tiene la forma de la vitamina. Ahora sí, ¿qué parámetros necesito para lograr la mayor productividad de las cerdas? Ahí están. Seguramente estos los usan, ¿de acuerdo? Depende de quién sea su confidente de secundaria o su compañía de genética, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar cerdas que pesen entre 125 y 170 kilos. Sale. ¿Cuántos tienen que aguantar a las cerdas a más de 170 kilos porque no cubren las cuotas de productividad? De montas, de partos. Revísenlo.
¿Por qué? Porque cerdas de más de 170 kilos, por cómo se da el crecimiento, seguramente tienen infiltración grasa en glándula mamaria y son animales que son propensos a ser resistentes a insulina. Luego discutimos más al respecto, pero empiezo a razonar. Tampoco quiero que inseminen cerdas que tengan más de, no sé qué dice, pero que tengan más de 270 días de edad. ¿Por qué? Porque lo más probable es que hayan tenido ya varios ciclos estrales, que hayan dejado muchos tejidos cicatrizales que van a dañar finalmente el futuro de la capacidad reproductiva de la cerda. Y esto no tiene forma de negociarlo. Estas son realidades con las que tenemos que vivir. Mientras más ligera sea la cerda de la inseminación, mayor la ganancia, mayor demanda para la ganancia de peso en la primera gestación y mayor, por lo tanto, el beneficio del uso 25-hidroxicolecalciferol. Pero entonces viene la gran pregunta. ¿Cómo está compuesto su alimento de reemplazos? ¿Qué relación calcio y fósforo tiene? ¿Qué proporción de vitaminas tiene? Ya sé lo que me van a contestar. ¿Debe tener los niveles de reproductoras? No, porque no están produciendo leche ni están formando lechones. Tienen que tener un razonamiento diferente. Y la otra es que queremos que las cerdas en su primera lactación logren un consumo de alimentos suficiente para prevenir pérdidas de peso mayores al 9%. Chispas, son demasiadas condiciones, pero es la realidad. Lo que les comentaba hace un rato, si yo quiero que las cerdas consuman más de 6 kilos en lactación, en una lactación de 21 días, yo necesito un consumo medio en la semana última de 8 kilos. Son 56 kilos de consumo total. ¿Cuándo fue la última vez que lo midieron? Y eso además va empatado ¿con qué? Con la formulación de los alimentos. ¿Cuándo fue la última vez que lo discutieron? ¿Ya? Necesito especializar y profesionalizar el manejo de alimentación de reemplazos y después de las reproductoras. Necesito medir con objetividad. No hay atajos, es fundamental pesar a las cerdas. Creo que los reemplazos son comúnmente pesados. Pero ¿cuándo fue la última vez que pesaron una cerda en gestación? O una cerda después del parto. Porque si no, ¿cómo pueden calcular la pérdida materna de peso? Déjenme mostrarles algunos datos. Estos son los datos de consumo de 5.500 vientres. Son los promedios de 3 años. O sea, hay cientos de miles de observaciones. ¿De acuerdo? Y se midió el consumo diariamente, con técnicas validadas. Esto es muy notable. Vean que las primerizas apenas llegaron a 5 kilos 200 al final de la lactación, cuando las adultas estaban ya en cerca de 7 kilos. Hagan memoria de los números que vimos, pero veamos lo más grave del asunto. Esta es la forma más simple que encontré de expresar el comportamiento de la variación en esa población de primerizas. Véanlo, es escandaloso. Tuvimos cerdas con un consumo mínimo promedio de 1,5 kilos. No llegaron a consumir 2 kilos al día, cuando había compañeras suyas que estaban comiendo 9 kilos al final de la lactación. Y el promedio, aquí tienen el comportamiento. Ahora sí, esto es bien interesante, porque vean que al final de la primera semana, tanto en las que comieron mucho, como en las de consumo promedio, como en las que no comieron, hay una caída en ese consumo. Déjenme ver si encuentro la transparencia correcta. 1999. Producto Nacional. ¿Ok? Publicado en un congreso abierto a las masas populares.
¿Sí? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién lo usa para tomar decisiones en cómo dar de comer? Esto era el plan de consumo. Esta era la instrucción a los trabajadores de cómo y cuánto debían comer las cerdas. La línea azul. La línea roja es lo que se observó. Y noten que al final de la primera semana se echaron un clavado. Y al menos en estos 14 días que estamos viendo, nunca alcanzaron el consumo programado. Uy, qué susto. Pero como acá somos bien nacionalistas, se los pongo en francés. Estos son datos del INRA. Ellos tienen una estación experimental en el Caribe, en la isla de Guadalupe, como dicen ellos, y ahí tenían cerdas en clima artificial, aire acondicionado, a 20 grados centígrados, son las barras en azul, y cerdas que estaban fuera. En este caso son cerdas de tercer parto. Y vean qué es lo que pasa. Llegan a la primera semana y ¡pum!, se echan un clavado. Y no recuperan los niveles de consumo que tuvieron a 20 grados. Conclusión, no es la temperatura ambiental, es el estrés lo que provoca esa anomalía en el consumo voluntario de alimento. Y déjenme decirles que algunos compañeros míos, no voy a decir nombres, recomiendan vacunar a las cerdas en lactación. Ay, güey. ¿A quién se le ocurre? Pues es que si no, ¿cuándo pongo la vacuna? Pues otro día, porque en el momento que pones la vacuna hay una respuesta. ¿Y qué pasa con esa respuesta? Hay una señal de inflamación que reduce el consumo voluntario de alimento y nunca lo recuperan. No se imaginan. ¿Saben contar hasta 100? Se quedan cortos. ¿Cuántas granjas he podido medir en donde hacen eso? Y es que el veterinario dijo que hay que vacunar en lactación. Híjole, no sé dónde estudió, ni conozco su capacidad de discernir el impacto del estrés en el comportamiento biológico productivo de las cerdas. Y muchos son mis amigos, y me aguantan que les diga tonterías. Porque cuando menos reflexionamos al respecto. Y no son tonterías. Y ahí está en piedadense y ahí está en francés. Idéntico, ¿no? ¿Cuándo lo han medido? ¿Pasa eso en sus granjas? No con todas, ¿Con las primerizas? ¿Con las adultas? ¿Cuál es la frecuencia de casos de cerdas que tienen que ser desechadas porque tuvieron fallas de consumo al final de la primera semana? Y saben que mucho de eso, no tengo tiempo porque me tardo mucho más en explicarlo, mucho de eso está provocado por excesos en la oferta de alimento en gestación y excesos en la oferta de alimento en los reemplazos. ¿Por qué? Porque nos gustan gorditas, ¿no? Que se vea la sanidad. Hay que entender qué es lo que está pasando abajo. Y la condición corporal, que bueno que existe la medición de la condición corporal, pero nos da unos trancazos tremendos. Déjenme brincar a otro punto que no está muy bien entendido. Esta es la curva de crecimiento de los lechones en gestación, ¿de acuerdo? Son datos, están publicados, cualquiera lo puede consultar y cualquiera, si tiene el método, lo puede medir, si quiere. Pero déjenme decirles que es una de las formas más objetivas de medir el crecimiento fetal. Simple y sencillamente déjame colectar los fetos, los embriones, y déjame ver cuánta proteína tienen. Y luego veo cómo cambia el contenido de proteína durante el proceso de crecimiento en vida fetal. Es la forma más objetiva de medir el crecimiento, ¿de acuerdo? Y de acuerdo con ustedes, es notable que después del día 80 de gestación, el crecimiento aumenta exponencialmente. Y ahí está la ecuación por si quieren verificarlo. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes sobrealimentan a las cerdas después del día 80
porque el crecimiento fetal es el más acelerado. Creo que hoy en día todos. Yo mismo lo recomiendo, pero hay que hacerlo con cabeza. Déjenme darles algunos números para hacerlo con cabeza, ¿sí? Esta línea está entre el contenido de proteína fetal al día 50 y el contenido de proteína fetal poco antes del parto. ¿De acuerdo? No sigo la línea, que son los puntos, las medias absolutas de lo que se midió. Y lo que veo es que, y ustedes lo pueden ver también, la proteína fetal cambió de 50 gramos por lechón al día 80 a 220 gramos por lechón al día 116. ¿De acuerdo? Muy fácil, ¿no? Ahora sí, si en ese periodo del día 80 al día 116 ganó 170 gramos de proteína por lechón, entonces, si divido entre 36 días, me da aproximadamente 5 gramos por día. Y suponiendo que es una gestación, no escorbútica, pero una gestación de 12 lechones, ¿de acuerdo? Eso representaría un gasto diario de proteína de 60 gramos para depositarlos en los fetos. Y entonces, eso representa solamente del 17 al 22% de la proteína consumida. ¿Cuándo revisaron la última vez cuál es el contenido de proteína de sus dietas? De gestación. Y la otra observación, ¿por qué le van a dar la misma proteína antes del día 80 que después del día 80? Ah, no, es que por eso les damos más alimento. Chispas. ¿Sí me entienden? Yo creo que deberían tener un alimento de primeros 2/3 y un alimento de último tercio. Y además les va a convenir. ¿Por qué? Porque el alimento de primeros 2/3 va a ser muchísimo más barato que un alimento de toda la gestación. Les doy números rápidos para aquellos nutriólogos en la audiencia. Probablemente un alimento de gestación lleve 0.52 de lisina digestible. Toda la gestación. Cuando yo les podría dar a cerdas adultas los primeros 2/3, 0.38. Y en el último tercio le subo a 0.6. Échenle cuentas. Estamos hablando de un ahorro de, 900 a 1,200 pesos por tonelada de alimento de gestación. Simple y sencillamente por separar los tercios de gestación y dejar de practicar, darles un poquito más al final. Porque lo único que están haciendo, lo que estoy viendo en campo, es que me las están engordando. Y cerdas gordas no comen, porque llegan al parto con la sensación de saciedad. Su función de insulina está perdida, no solo por la gestación, sino porque desafía al sistema. No me voy a meter a discutir mucho sobre cuál debe ser la ganancia de peso en gestación, que es lo que tienen aquí. Esto está calculado para el día 0 a 38, del día 39 a 78, 79 a 89 y 90 a 116. Pero vean que divido la ganancia de peso en los productos de la concepción, la ganancia materna y la ganancia total de peso. Si ustedes quieren recuperar una cerda porque estaba muy flaca o porque la inseminaron muy chica, digamos de 120 kilos y querían 130, pues denle esos 10 kilos de diferencia a la mitad de la gestación, que es cuando se van a usar mejor los nutrientes para satisfacer la demanda de producción. Y segundo, me van a evitar la competencia con los productos de la concepción que finalmente daña la respuesta endocrina de la cerda. Entonces, les dejo tarea. Piensen en términos de cuánto nitrógeno se retiene.
de cómo se usa la proteína. Y véanlo ahora sí en términos de días de gestación: 48 a 52, 75 a 79, 103 a 107. Cerdas de 158 que crecieron a 174 y a 190. El consumo de nitrógeno debe ser muy parecido al principio, más alto al final. La digestibilidad del nitrógeno va a mejorar porque aumenté la proporción del, en este caso, de pasta de soya en el trabajo de navales, y la digestibilidad va a provocar finalmente un aumento directo en la retención de nitrógeno. Y la eficiencia de la retención se va al doble. ¿Por qué? Pues porque están subiendo cambios endocrinos, que son los que obligan a los cambios en la composición corporal y a la regulación del flujo de los nutrientes. Entonces, ¿para qué les doy más cuando son más eficientes? Nada más lo voy a tirar. No los veo muy convencidos. Prometí que iba a platicar un poco de fibra, porque es una inquietud que yo tengo desde hace muchos años y que creo que en la zona está teniendo una relevancia enorme. ¿Qué usan de fibra en sus cerdas en gestación? ¿Qué les dan? ¿Les leo la mente o me dicen? Salvado. ¿Y por qué les dan salvado? Palmiste, si lo tienes. ¿Y por qué les dan palmiste? ¿Qué saben de la fibra? El palmiste tiene una cantidad enorme de beta-mananos que, corrígeme, no hemos usado a los beta-mananos como un determinante antigénico para inducir la respuesta inmune. Alfalfa es otra historia. Estoy criticando tu palmiste, no otra cosa. Sí, alfalfa fue mi tesis de licenciatura, luego te cuento. Pero salvado, ¿saben cuál es el contenido de fibra soluble? De fibra dietética, de fracciones de fibra detergente neutro, por ejemplo. El salvado es una basura que provoca efectos negativos por asociación en la digestibilidad de otros nutrientes. El salvado es bueno, tiene 17% de proteína, casi tan bueno como la alfalfa, ¿no? Pues sí, pero me echa a perder la digestibilidad del sorgo, del maíz o de la soya. ¿Lo sabían ustedes? ¿Lo han medido? Entonces la fibra es buena, pero depende de la fibra. Eso quiere decir que se me acabó el tiempo, creo. Pero no le hacemos caso a la campana, ¿no? Total, si se aburren, ahí está la puerta. No hay problema, ¿ok? Porque yo necesito acabar con la idea. Y la idea se las debo, porque finalmente creo que es lo más importante de todo esto. Recordemos que la fibra tiene mayor volumen. A ver, alguien bien listo. Diego, ¿qué pesa más, un kilo de algodón o un kilo de plomo? Pesan lo mismo, es sabio. Hombre, un kilo de plomo es igual que un kilo de algodón. Eso es lo que hacemos en la fábrica de alimentos, ¿no? Pero ¿qué volumen tiene un kilo de algodón? ¿Y el de plomo? ¿Ya? Esa lógica tan simple no la aplicamos cuando decidimos los ingredientes que vamos a usar en gestación. Esa lógica tan simple no la razonamos cuando tomamos la decisión de usar alimentos fibrosos. En las vacas sí, porque sabemos que si no les damos la suficiente concentración de nutrientes, pues no llenan y dejan de producir leche. ¿Y por qué en las cerdas no? Son más listas que las vacas. Saben hacer mejor las reglas de 3. ¿Ya? Miren, aquí está el dato de un trabajo que presentó, esto es parte de la tesis de Javier, de licenciatura, y lo presentó en la reunión de investigación pecuaria en 2021. Y aquí lo que tienen es el consumo de una dieta que llevaba 8% de rastrojo de maíz. Aquí tienen el consumo de energía metabolizable en megacalorías por día. Y aquí tienen el consumo de una dieta
con 3.24 megacalorías de energía metabolizable, sorgo soya, simple. ¿De acuerdo? No hay problema. Comen muy bien. Pero en la granja tenemos un objetivo de un consumo máximo de 9 megacalorías. Entonces, las conclusiones de este trabajo es que no importa que le ponga 8% de rastrojo de maíz a la dieta de las cerdas, porque esa cantidad de rastrojo no me frena el consumo de energía metabolizable, que es el que gobierna el crecimiento de las cerdas. Y yo no quiero retrasar el crecimiento de esas cerdas, pero sí las quiero entrenar al volumen. ¿Me entienden? Al kilo de Diego, al kilo de algodón de Diego. No al kilo de Diego, porque sería caramas, pero sí al kilo de algodón de Diego. ¿Sí me siguen? En vacas lo razonamos muy bien, porque si no regulamos el consumo de fibra y los metemos a una dieta caliente de preparto, o lo mismo en ganado engorda, les da acidosis y entonces no crecen. Pero las cerdas son retenobles y aguantan todo, ¿cierto? El objetivo de este trabajo era probar que se puede dar rastrojo de maíz en cantidades moderadas para no frenar el consumo de energía metabolizable. Y aquí lo ven. Empezamos con cerdas de 67 kilos que a la pubertad pesaron 90.6 y 87.01 y la edad a la inseminación fue la misma, 234 contra 235 y el peso a la inseminación 140 contra 137. ¿Qué diferencia hay? Pues que 8% de rastrojo a un peso el kilo de rastrojo te está ahorrando un montón de plata. Porque ese 8% de rastrojo me quité de encima el uso de aceite para alcanzar la densidad energética que tengo. Y no sé, Abel, ¿de cuánto estaríamos hablando hoy? De a peso el kilo de rastrojo, que me sustituye 6 pesos del kilo de grano, como 80, 90 pesos tonelada. 120, dependiendo del mercado de materia prima que tengan. Resultado, tengo animales más baratos para inicio de vida reproductiva, pero más aptos para consumir finalmente las dietas de gestación con forrajes toscos. Y lo puedo hacer con ensilaje de maíz también, pero no voy a invertir mucho tiempo porque me regañan. Y el tiempo de fibra y folie, sí, ahora ya se los pongo en holandés, creo. Y vean la gran diferencia en las tendencias de consumo cuando restrinjo simplemente pesando la cantidad de alimento, como lo hacemos típicamente en gestación, o cuando uso el forraje para restringir ese consumo de energía. Porque obviamente aquí está el kilo de plomo de Diego y acá está el kilo de algodón. El volumen es un factor súper importante para regular el consumo. Y de esto hay mucha información en la literatura. Dependiendo de cómo se maneje, puedo tener curvas de consumo en lactación, en este caso, donde el consumo de alimentos se vea muy igual, pero el consumo finalmente de el número de comidas al día se vea modificado importantemente cuando se usó fibra. Y podemos seguir avanzando. No es lo mismo la alfalfa que el palmiste o el salvado. Entonces, este trabajo del doctor Rentería, que paz descanse, y lo hago celebrándolo, es que la fibra insoluble o la combinación de fibra soluble e insoluble son las que tienen el mayor impacto en el consumo voluntario de alimento en lactación. No es gran cosa, pero si puedo llevar el consumo diario de alimento de 5,5 kilos a 6, o a 6,200 o a 6,300, es otra historia. ¿Se acuerdan los números que hicimos al principio? Así de dramático es el impacto del uso de forrajes en gestación, pero no de salvado. ¿Por qué? No tengo nada en contra del salvado, pero está carísimo, porque todo el mundo está peleándose por él. En estas épocas no hay problema, ¿ya? Porque hay pasto.
pero espérense a que apriete la seca. ¿Y qué van a hacer los de las vacas? ¿Ya? Está bien, déjenlos. Pobres vacas, no quiero que se mueran. Pero ¿por qué en porcicultura tenemos que usar esa cabeza autorrestrictiva cuando tenemos, por ejemplo, rastrojo, pajas, que es lo más abundante que hay de recursos para alimentación animal? Pero no lo puedo hacer a lo loco. Tengo que hacerlo con inteligencia y tengo que usar el conocimiento de la nutrición y de la fisiología de ingestión de alimento de la cerda para manejarlo apropiadamente. Y véanlo si puede o no funcionar. Esta no está tan fácil de leer. Esta es una dieta sorgo-soya. Aquí hay sorgo-soya más fibra, en este caso se usó paja, y les traduzco paja, era zacate Sudán. ¿Saben lo que es eso? Es un sorgo forrajero que crece muy alto, tiene altos rendimientos de materia vegetal por hectárea y año, resistente a sequías, ¿de acuerdo? ¿Ya? Usamos el zacate Sudán. Algo más grosero que eso está difícil de encontrar. Algo más fácil y más barato que eso está difícil de encontrar. Y les pusimos en la dieta de reemplazos 8%, hasta que llegaron a 9 megacalorías de energía metabolizable, y entonces le subimos al 12% de rastrojo y ¡pum! Regulamos consumo voluntario de energía. ¿Ya? Interesante. En las condiciones de esa granja, no lo puedo repetir más que en esa granja. ¿De acuerdo? Y luego en gestación les dimos 12% de Sudán otra vez. No pudimos darles más porque el sistema mecánico de alimentación se tapaba y los drenajes se tapaban. ¿Por qué? Pues porque me decía un señor, no voy a usar las palabras que me decía el señor de la granja, pero ¿cómo quiere usted si no defecan como burros? Pónganlo en otras palabras. ¿A quién se le ocurre? Pues sí, él tenía que estar sacando de las zanjas ese estiércol. Pero hasta eso entra en juego para hacer las cosas efectivamente. Vean la gran diferencia. Consumo de alimento en la época fresca del año, 22 grados centígrados, contra la época caliente, promedio 34 centígrados, que llegó a 46 y 47 en algunos momentos del día. Vean la gran diferencia. Época templada contra época cálida. Puse una línea aquí con el consumo de 4,5 kilos. En la época cálida, las cerdas no llegaron a 4,5 kilos de consumo, que en la templada lo superaban fácilmente. ¿Y qué pasó acá? Gracias a que les dimos fibra como reemplazos y después en gestación, no por mucho, pero pasaron de los 4,5 kilos, ¿de acuerdo? Y en cambio, en la época fresca, llegaron a consumos iguales, incluso mejores en el promedio, que lo que tuvieron sin la fibra. ¡Pum! Aquí en Tepa no hace calor. Pues a las puercas arriba de 17 grados perciben que hace calor. Hay días que no amanecen a 17 grados. ¿Ya? Y en el día, hoy, ya casi en otoño, ¿qué? 26, 27, pobres puercas. Ah, no, pero como les damos de comer poquito, pues entonces, chispas. Es no entenderlo. Y eso, desgraciadamente, son errores que se acarrean cuando usamos sistemas robotizados de alimentación, que es lo que viene. Si no los tienen, vayan planeándolos. Pero van a necesitar información para programarlo. ¿Ya? Que esa era la curiosidad que tenía cuando estuvimos revisando la oferta. ¿Cuál es la curiosidad? Bueno, que en este caso, en esta granja, tenían, esta era la programación de alimentación para primerizas y para adultas. ¿Qué diferencia hay?
hacen las mismas burradas que hacemos todos los días en nuestras granjas. En esta granja hicieron las cosas un poco mejor y la programación de alimento permitió la expresión de la capacidad de consumo de los animales, y vean que al final de la gestación hay una caída importante. Y es que ese es otro factor que entra a jugar un papel importante. Este que está aquí, ahí está, simplemente saqué una foto de la portada del artículo, ¿de acuerdo? Tomen nota de la referencia y léanlo, aunque no sepan inglés, entiéndanlo. Es un trabajo extraordinariamente bien hecho. Es más, si quieren pongo un tendido y se los vendo a la salida, no hay problema. Es fácil de conseguir. Y ahí está la referencia. Los autores son, no hay mejores, punto. Vamos, ni yo me acerco, para que me entiendan. ¿Ok? Y lo que hicieron fue trabajar con alimentación de precisión de cerdos en lactación, implementando la evaluación de un sistema objetivo para la toma de decisiones en las condiciones de granja. ¿Qué hicieron? Tomaron estos mismos robots de los que estábamos hablando hace 30 segundos y los programaron apropiadamente. Ahí están las ecuaciones para programar el consumo. Primero, necesito entender de dónde sacar las ecuaciones. Y ahí están las dietas. Agárrense de las lámparas. Cebada, grano seco de destilería. Bajaron la soya tremendamente. Y esto es lo que están comparando en función del sistema de alimentación. Vean, lisina, se los pongo en porcentaje, 1.3% de una dieta alta contra 0.65%. ¿Qué hicieron con el robot? Mezclar las dos dietas para alcanzar una sola dieta y ser precisos en el nivel de lisina que alimentaron. Hijo, interesante, ¿no? Seguramente atrás no alcanzan a ver los números, se pueden parar y verlos si quieren, o me creen lo que les diga. Otra vez, 240 cerdas por tratamiento, sistema de alimentación estándar o convencional y sistema de alimentación preciso. Consumos de alimento de 6,5 kilos por día, ¿de acuerdo? No fueron diferentes estadísticamente hablando, pero comieron más las cerdas con alimentación precisa. ¿Por qué? Porque hubo menos imbalances. Aquí está la energía metabolizable calculada en megajoules por día, 113 contra 110, no hubo diferencias por sistema de alimentación, y en el consumo de energía metabolizable en megajoules por día hubo una diferencia pequeña, pero a favor del sistema de alimentación con precisión, a pesar de que era una dieta muy diversa y cómo fue cambiando en gestación. Los requerimientos de lisina, 0.81 contra 0.85, que fue lo que formularon, y ahí tienen calcio y fósforo. A ver, para hacerme fácil la cosa, la pérdida de peso en lactación, 2 kilos con 100 gramos en el sistema estándar, 7 kilos con 700 gramos en el sistema de precisión. El peso de los lechones al destete, y son diferentes, 6,47 contra 6,29. Y el peso, perdón, la ganancia de peso por camada, 3,06 con el convencional contra 2,96. Entonces, ¿qué gano con el sistema de alimentación con precisión? Nada. Veo mejor la respuesta con el sistema convencional de alimentación. Esto es lo que gano. Lo que gano es que el consumo de lisina digestible relativo al requerimiento cambió muy importantemente con el sistema de alimentación convencional. Con el sistema de alimentación con precisión, tengo un área entre las dos curvas enorme y esa diferencia representa desperdicio. ¿Ya?
Evité el desperdicio sin un costo importante en la productividad. Y aquí está el balance de nitrógeno del que ya hablamos. La gran diferencia está en que aquí excreté 54 gramos, 54% del nitrógeno consumido, y acá apenas el 49.2%. Y entonces el rollo que nos echó el doctor Cervantes como que hace sentido. ¿Ya? Estoy enviando menos nitrógeno al ambiente y estoy reduciendo finalmente la excreción de ese nitrógeno con un mejor costo por concepto de alimentación. $300.22 por tonelada contra 265.04. ¿Cuál quieren? Pues el que usamos es el estándar. Lo dije, formulan al 52%, de lisina toda la gestación. Bájenlo, 0.38, 0.42, primeros 2 tercios, y después me dan 0.48, 0.5 si quieren, y van a ver el impacto que tienen costos de alimentación, pero sean cuidadosos, porque, ya voy a acabar. ¿Cuántos de ustedes usan aminoácidos cristalinos? Lo traduzco en Jalisco. Aminoácidos sintéticos en las dietas de gestación. ¿No saben? Pues ¿quién gobierna su programa de alimentación? Yo creo que todos. Ahí se los dejo. Creo que todos. Porque hoy en día no usar aminoácidos cristalinos en gestación significa una diferencia de costo de, ¿cuánto, Abel? Unos 700 pesos tonelada en gestación, 900 aproximadamente. Entonces, si quiero competir, mis premezclas llevan aminoácidos para que haya menor gasto de soya, ¿de acuerdo? Y entonces prevengo, híjole, esto es, ¿y cuántos de esos que tienen premezclas con aminoácidos cristalinos dan de comer una vez al día? Bueno, mejor, ¿quién da de comer 2 veces al día? O 3 veces al día en gestación. ¿Nadie? No les voy a decir nada. Aunque estén mal, no importa. Si sus dietas tienen no los voy a regañar, y menos a ti, que ya estás más corrido que luego te digo quién. Corrido de distancia, no de otra cosa, no me entiendas mal. ¿Ya? Sus dietas llevan aminoácidos cristalinos, sintéticos, dijimos en Jalisco, ¿no? Cierro el paréntesis. ¿Y dan de comer una vez al día? Híjole. Qué valientes son. Les fascina tirar el dinero. ¿Ustedes saben cómo se fundó Monterrey? Los de Monterrey tienen fama de codos, ¿no? Pues se buscaron a los que más dinero gastaban en Tepa y los mandaron a Monterrey. ¿Ya? Pero tiran el dinero en una forma preciosa. Miren, este es un experimento de balance de nitrógeno en primerizas y en adultas. Vamos a enfocarnos en primerizas solamente, ¿de acuerdo? Lo que hicieron fue bajar la proteína de la dieta desde el 19.3 al 14.2. O sea, le bajaron como 6 unidades porcentuales de pasta de soya, para no dar muchas vueltas. Y porque bajaron la proteína, tuvieron que usar lisina cristalina, lisina HCl, del 0 a 130 gramos, 250 gramos y 380 gramos. ¿De acuerdo? Y midieron entonces el consumo de nitrógeno, que obviamente bajó conforme bajé la proteína. Midieron el consumo de lisina digestible y resulta que sus cálculos fueron apropiados para mantener el mismo consumo de lisina digestible, pero al bajar la proteína, bajaron en un 70% prácticamente la excreción de nitrógeno en heces. Y segundo, bajaron en aproximadamente un 50% la excreción de nitrógeno en orina. ¿De acuerdo? Y el nitrógeno retenido bajó de 43 a 35.1 gramos diarios, pero la eficiencia de retención del nitrógeno aumentó del 63 al 70%.
al 70% del nitrógeno consumido. Si me captan esos números, ya sé que no son muy frecuentes esto para analizar. Analícenlos. Le bajé el costo a la dieta, ¿cierto? Aumenté la eficiencia de utilización de la proteína y reduje el gasto de lisina en soya. ¿Pero qué pasó? Que el nitrógeno retenido, la cantidad de proteína sintetizada en el cuerpo del animal se fue para abajo. Y eso sucede porque, y aquí está el resumen, si doy de comer una vez al día, como se hizo en este experimento, no se empatan las curvas de absorción y pierdo el 50%, aquí está la pendiente de la línea, pierdo el 50% de la lisina suplementaria. A ver, se los muestro. Esta es inobjetable. Esta es una curva de absorción de lisina. Aquí tienen lisina en miligramos por minuto. Y aquí tienen el tiempo después de dar de comer. Noten que cuando tengo la dieta baja en proteína, suplementada con lisina, ¡pum! En la primera media hora absorbo la mayor cantidad de esa lisina. Y esta es la absorción de lisina de la dieta más alta en proteína, lisina de origen de la soya. El pico de absorción lo tengo a las 2 horas y media. ¿Qué pasa con esta lisina que se absorbió si no hay otros aminoácidos disponibles? Pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo tiro a la basura. Porque la síntesis de proteína tiene la ley de todo o nada. O tengo todos los aminoácidos para sintetizar la proteína o no aprovecho la lisina aunque sea el primer limitante. Ahora sí, para hacerlo breve y más sencillo, comparen la absorción de lisina contra la absorción de valina, que no se usó en forma cristalina. Al bajar la proteína, la absorción de valina bajó, pero el pico en la absorción de valina, en cualquiera de las dos dietas, lo alcancé a las 2 horas y media después de comer, cuando el pico de lisina lo tuve en la primera media hora. Resultado, este exceso de lisina es tal y se desecha. Pero luego viene el gran problema, que cuando tengo valina disponible, ¿qué pasa con la lisina? Ya no hay tanta. Y entonces empiezo a tirar los aminoácidos. De ahí viene ese 50% de pérdida. ¿De acuerdo? Y eso es finalmente lo que hay que proteger. El mensaje, ¿sí? Ya es hora. El mensaje, no te rías, estoy siendo considerado con ustedes. El mensaje es muy simple. Revisen la composición de sus dietas. Si dan de comer una vez al día, no usen aminoácidos cristalinos porque lo están tirando al caño. Y eso va a acabar siendo ¿qué? Un costo tremendo en términos de la integridad corporal del hacer de gestación, que va a dañar la respuesta en la primera lactación. Pero esa es otra historia que luego vamos a contar. ¿De acuerdo? Pero sí es importante hacer el análisis. ¿No saben cuál es la composición de su alimento de gestación? Pregúntanle a quien más confianza le tengan. Analicen, interpreten. Y si quieren conservar el buen costo de su alimento de gestación, porque si le quitan los aminoácidos cristalinos se les va a subir el precio en alrededor de 1,000 pesos tonelada, entonces deben de comer 2 veces al día. Está en sus manos. Si no, sigan haciendo burradas, no hay problema. Ahí lo dejo, ya es tarde. Gracias por marcarme la necesidad de parar. Son muy valientes todos, están aquí casi la mayor parte, Armando muy decente. Estoy a sus órdenes. Si quieren, quédense ya poquitos, no se sientan obligados a quedarse y con gusto discutimos. Gracias. Gracias, doctor, por la ponencia muy interesante. Por tiempos, vamos a realizar una pregunta. ¿Ayudan a proyectarla, por favor?
¿Qué relación en el número de lechones nacidos vivos y peso de lechones considera que sería óptimo deseado para poder destetar una camada rentable? No tengo idea. O sea, honestamente no sé. No hay un punto idóneo. La biología no tiene palabra de honor, todo es hipervariable. Yo prefiero una camada de 16 lechones que puedan ser amamantados por la madre y que me garanticen que voy a destetar 80 kilos. Pero ¿cuál es el número de lechones nacidos vivos y peso? Mientras más el número de lechones al parto, más ligeros. No puedo cambiar. ¿Sí? Pecera grande, pez grande, pecera chica, pez chico, es lo mismo. Perdón, pero... Gracias, de acuerdo con su respuesta. Pues muchas gracias por su ponencia. Igual lo invitamos a pasar por su reconocimiento, por favor, del lado derecho mío. Por su reconocimiento, por favor. Bueno. Nos complace entregar como reconocimiento Nacional de Avicultores. Libro con el nombre La avicultura en México, una industria de altos vuelos. Para finalizar, se les agradece por su asistencia, esperando las pláticas hayan sido de su agrado. También agradecer a nuestros aliados comerciales por el apoyo y comentarles en sus lugares. Tienen unas hojitas, unas encuestas. Les pido me ayuden a contestarlas y a la salida, si nos ayudan a entregarlas, por favor. Y si gustan acompañarnos a la cena, se los agradecemos. Gracias a todos por... Estas últimas pláticas realmente interesantes del segundo bloque del Jueves Porcícola, pues queremos agradecer a la gente que se ha quedado hasta este momento en la conexión. Por supuesto, los esperamos mañana para el día financiero y el sábado ganadero. Nuevamente reiterar a nuestros aliados comerciales que nos apoyaron durante el transcurso de esta semana y los invitamos a seguir pendientes en el resto de la semana Previtec. Muchísimas gracias y muy buenas noches.